este te va a gustar. ¿No querés sentarte a escuchar acá? Ahora entra. Sí. Y ahora no tengo que compartir. ¿Ustedes ven el power? Sí, profe. Me dejas abrir. Bueno. Chicos, lo que sí, silencien por favor los micrófonos, porque ahora salí del lugar que los puedo silenciar yo. Ahora está como con delay, no sé si será algo de la página, por eso tarda todo más. Ahí está, listo. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, les decía que lo que empezaron a ver el otro día, que es parte del cuadro del modelo de procesamiento, que en realidad que nosotros vemos que es el de palabra aislada, ¿sí? En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en la lectura, nosotros tenemos que pensar y reconocer, digamos, que el cerebro no está preparado ni para leer ni para escribir. No nace el cerebro para leer. No hay una zona del cerebro que tenga una predisposición a la lectura, así como sí hay una zona que tiene una predisposición al lenguaje, ¿sí? De hecho, el lenguaje uno lo adquiere solamente por estar, digamos, inmerso en el lenguaje. En cambio, todo lo que sea la escritura y la lectura, uno requiere de una enseñanza formal, digamos. Pero lo que sí es verdad, entonces, que en el cerebro hay una zona del cerebro que se dedica al sistema de reconocimiento de objetos, porque en realidad de objetos, de caras, de personas, ¿sí? Porque el cerebro, desde que nace, digamos, ya reconoce y ve objetos. Y también, como yo les dije, hay una zona que es la que es pertinente al lenguaje. Entonces, para poder adquirir tanto la lectura como la escritura, lo que necesita, digamos, el cerebro es que zonas que estaban dedicadas a otra cosa se empiecen a reorganizar en todo lo que sea la lectura y la escritura. Por eso decimos que la lectura no es una actividad natural. Uno, si no le enseñan, no aprende a leer y escribir. Por eso hay personas que son analfabetas porque no han recibido, digamos, la instrucción de la lectura y la escritura. Si bien nosotros lo vemos como algo a lo que estamos habituados, es una adquisición que es artificial, y por ser artificial es muy difícil, ¿sí? Obvio, como es algo que nosotros vamos aprendiendo y vamos haciendo, no nos parece difícil. Y es lo que yo siempre digo, el que no tiene dificultades y listo, ¿sí? Entonces le resulta ser un proceso fácil. Ahora, el que tiene una mínima dificultad se encuentra con una tarea muy laboriosa y que más de una vez el sistema y el método de enseñanza no lo ayuda para nada, ¿sí? ¿Qué hace uno cuando lee y cuando empieza a leer? Esto que yo les dije, ¿sí? En realidad tiene que realizar una conexión entre la visión de las letras. Todos escuchan bajo, hay una compañera que dice que escucha bajo. Se escucha bien. No, profe, se escucha bien. Se escucha perfecto. Ah, bueno. Entonces, necesitamos subir el volumen, la que me dijo que escucha abajo. Necesitamos desarrollar esta conexión entre la visión de las letras, porque si bien uno está expuesto a las letras, porque uno ve, mira y reconoce, y asociar estas letras a los sonidos del lenguaje. Este es el trabajo que resulta laborioso. Así es, sí hay que asociar ese dibujo, porque digamos, así, aunque la persona no sepa leer, cualquier persona que no sabe leer, sabe que esas son letras, digamos, sabe reconocer una letra de un dibujo, pero puede estar expuesto a eso y no saber ni siquiera qué quiere decir, ¿sí? A veces pueden reconocer su nombre, a veces no. Y a su vez, más allá de yo poder leer y poder descifrar esas letras, poder ver esas letras escritas,
hace que yo también tenga que acceder al significado y a partir de ahí puedo comprender un texto. O sea, una cosa es leer, y por eso nosotros nos vamos a dedicar a la lectura de palabras aisladas, y otra cosa es comprender un texto, ¿sí? Eso ya requiere de un modelo mucho más complejo. La verdad que necesitaríamos una segunda parte de la materia para ver eso. Pero nosotros nos vamos a abocar a lo que es la lectura y la escritura de palabras aisladas. Que en realidad es como lo primitivo, porque si uno ni siquiera llega a poder decodificar una palabra aislada, ¿sí? A leer una palabra aislada, mucho menos va a entender una frase, ¿sí? Según, digamos, esto en el reconocimiento y en el recorrido que se va haciendo en la adquisición de la lectura y la escritura, hay muchos autores. Ustedes tienen una parte muy importante que es la primera parte de la bibliografía, que es la parte teórica, y uno de los primeros que habla sobre las etapas, digamos, en la adquisición del aprendizaje de la lectura y que también servirían para la escritura, es Uta Free, ¿sí? Uta Free dice que hay 3 etapas, digamos, bastante bien diferenciadas. Una primera etapa que es la logográfica, ¿sí? O la que muchos otros autores llamaban pictográfica. ¿Qué es esto? Es cuando el niño reconoce las palabras solo por su logo, por su forma visual como están escritas. O sea, un niño de 3 años ve la sigla de McDonald's y sabe perfectamente que dice McDonald's, o ve la palabra escrita Coca-Cola en rojo y blanco y sabe que dice Coca-Cola. ¿Está leyendo? No, en realidad está reconociendo ese logograma o ese pictograma, ¿sí? Si yo le escribo Coca-Cola en imprenta con negro, no me va a decir eso es Coca-Cola, ¿sí? Reconoce mucho por su memoria visual, que en realidad es mucho de lo que se apelaban cuando los niños empiezan la salita de 3, ¿sí? Cuando hacen el dibujito de su nombre asociado a algún dibujito o alguna cosa de eso. O sea, ¿saben las letras que lo componen? No. Reconocen el dibujo como un sí, ¿sí? Entonces, si un nene se llama Mario, va a reconocer su cartel de Mario, no porque sepa leer Mario, sino porque su cartel, su forma, como se lo escribieron. Otro nene que tiene escrito un cartel también de Mario, para él no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque seguramente tiene otras letras diferentes, ¿sí? Otras letras en cuanto a la forma, ¿sí? De las letras. Entonces la etapa logográfica es como la primera, donde el chico reconoce por el dibujito, podríamos decir. No por lo que dice, sino por el dibujito. Después de esto viene una etapa alfabética, donde el niño le empieza a poner a cada una de estas letras un sonido, ¿sí? Entonces ya va juntando y uniendo a los sonidos con las letras. Y recién después hay una etapa que es ortográfica, digamos, que tiene más que ver con que si las palabras están bien o mal escritas, o bien o mal dichas cuando las lee, ¿sí? Entonces esto es como una cosa muy primitiva, fíjense que esto es de 1984, ¿sí? De cómo se consideraba que el niño aprendía a leer, y en la que muchos de los métodos de enseñanza y aprendizaje se basaron sin tener en cuenta en realidad qué era lo más fácil para el cerebro, ¿sí? Porque digamos, hay algunos métodos de aprendizaje que son más fáciles para el cerebro que otros. Como dijimos antes, si bien no hay una zona del cerebro que viene determinada a la lectura, sí es verdad que hay zonas del cerebro que tienen que ver con, digamos, hay una zona que es occipital, ¿sí? Que es la parte posterior del cerebro, que si ustedes se acuerdan de fundamentos tenía que ver con el reconocimiento visual. Entonces, obviamente que esa zona es importante porque por ahí, digamos, ingresan las imágenes. Después va a haber zonas que tienen que asociarse con el significado, que tienen que ver con lo mismo del lenguaje, ¿sí? Y hay otras zonas que tienen que ver con la pronunciación y la articulación, por ejemplo, en el caso de la lectura en voz alta. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? En realidad es que el cerebro se recicla para aprender a leer y escribir. No está predeterminado para aprender a leer y escribir
pero las neuronas aprenden esta nueva función. Por eso hablamos de reciclaje neuronal y por eso decimos que el cerebro es plástico. Que estas áreas se reorganicen y se acomoden hacen que nosotros podamos aprender a leer y podamos aprenderlo de tal manera que lo automaticemos y ya después no pensemos cómo estamos leyendo, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es la dificultad en el proceso de aprendizaje. Si yo dejo a un niño sin enseñarle el lenguaje, que de hecho a nosotros no nos enseñan el lenguaje sistemáticamente, lo vamos aprendiendo por el contacto, o sea, sin ningún tipo de enseñanza, el niño lo aprende igual. Ahora, si yo dejo inmerso al niño en el mundo de las letras, ¿sí? Y no se las enseño, no va a aprender a leer y no va a aprender a escribir. Siempre se necesita de un aprendizaje formal. Cuando hablo de formal, no me refiero solamente a la escuela, porque de hecho el niño puede vivir en el campo y le puede enseñar a leer o a escribir su mamá, su papá, cualquier persona. Pero me refiero a que hay una enseñanza sistemática, ¿sí? De las letras. ¿Se entiende? Para esto, ustedes van a tener, digamos, yo no me voy a demorar hoy en todo lo que es la parte teórica, porque eso está ahí, está en la bibliografía, y me parece mucho más importante que ustedes aprendan el manejo del modelo, eso no lo van a entender desde la bibliografía, lo escrito está escrito. Digamos, toda esta cuestión que yo les decía, que habla en el primer apunto de AN, de cómo se aprende a leer, y después tienen el otro apunte que es el de Marianne Wolf, ¿sí? De cómo aprende el cerebro. En realidad ella de lo que habla es de distintos, digamos, niveles de lectores, ¿sí? Está lo que, en vez de hablar de las etapas como hablaba Uta Free, ella habla de que hay un prelector que es el incipiente, un lector que es novel, o sea, que es nuevo, un lector que es descifrador, un lector que comprende y recién el lector experto. O sea, se va pasando por todos estos tipos de lectura, podríamos decir, y cada uno de ellos tiene una característica determinada que ustedes la tienen en la bibliografía y que también la van a trabajar en el práctico, ¿sí? Pero es importante que para cuando, ahora nosotros después vamos a hablar del modelo, pero todo el soporte bibliográfico que tienen, ¿sí? De lo teórico de la lectura es fundamental, ¿sí? Porque si no, después entender el resto es como automático. ¿Qué dicen todos? En realidad lo que dicen todos es que el aprendizaje de la lectura y la escritura está muy relacionado, ¿sí? Con el aprendizaje del lenguaje. De hecho, digamos, pensemos que no es casual que el niño aprenda a leer y escribir una vez que el lenguaje ya está instalado, ¿sí? Entonces lo que se vio en los últimos años es que, bastante, ¿no? De los últimos años, es que hay un término, ¿sí? Que van a escuchar mucho y que vieron que tienen mucha relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura, que es la conciencia fonológica, ¿sí? ¿Qué es la conciencia fonológica? Es cómo el niño puede aprender o tiene esta habilidad para manipular la estructura sonora del lenguaje, ¿sí? O sea, puede entender que las palabras, ¿sí? Están constituidas por diferentes letras, porque en realidad cuando hablamos, nosotros hablamos con palabras, ¿sí? Como que con un todo. El niño tiene que aprender que esas palabras que escuchan están compuestas por distintos fonemas, ¿sí? Por distintos, que ahora vamos a ver qué son, por distintos fonemas. Que cada uno de esos fonemas después va a tener su grafema. Después ahora esto lo vamos a explicar. Esta conciencia fonológica del niño, que se ve que tiene mucha relación y ya lo van a ver, para explicarles un poco qué es, en realidad está, digamos,
madurativamente formada por distintas etapas. Primero hay una conciencia léxica. Ya les habrá dicho Giselle el otro día que cada vez que hablamos de léxico, hablamos de palabras, ¿sí? Escritas, oídas, vistas, pronunciadas, pero son palabras cuando son léxicas. Entonces, lo primero que hace el niño es poder identificar palabras, ¿sí? Él sabe que uno habla con frases y que estas frases están formadas por palabras. Eso es lo primitivo. Y chico, el niño pequeño, ¿sí? De 3 años, no sabe que las palabras tienen fonemas, sino que sabe que todas las frases tienen palabras. Después empieza a distinguir la conciencia silábica. Vieron que muchas de las tareas de aprestamiento, de sala de 4, son las de separar en sílabas, ¿sí? Con aplausos, tomate, ¿sí? Casita. Bueno, ¿para qué sirve esto? En realidad esto es muy importante, porque sirve para que entienda que una palabra está compuesta por muchas partes. Y es recién después que puede manipular estas palabras, ¿sí? Para dividirlas, por decirlo de alguna manera, o manipularlas sería la palabra más correcta que está acá, en unidades más pequeñas que son los fonemas. Por eso todo este proceso se da entre los 4 y los 8 años, ¿sí? O sea, una vez que ya se desarrolló el lenguaje, ¿sí? Se sabe que la unidad básica es la sílaba porque es lo que él percibe con más facilidad. Cuando las maestras del jardín le dan estas tareas de separar tomate, casita, ¿sí? No van haciendo, no hacen deletreo, hacen silabeo. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Los fonemas son los más difíciles de percibir, ¿sí? Porque de hecho, si yo digo auto, piensen que hay 2 fonemas que están juntos, ¿sí? Entonces, esto es, esperen que silencio, esto es lo más difícil de percibir. Lo que sí se vio, y se ve siempre respecto de esto, es que el nivel de conciencia fonológica predice el aprendizaje de la lectura. O sea, los niños que tienen menos dificultades en todos estos trabajos y que pueden, digamos, discriminar bien los sílabas, los fonemas, aprenden a leer más fácil, podríamos decir, ¿sí? Porque se necesita un mínimo nivel de conciencia fonológica para poder aprender a leer, ¿sí? Un mínimo nivel. Entonces, es como un proceso de ida y vuelta. El aprendizaje de la lectura hace que la conciencia fonológica se vaya afianzando, podríamos decir. Y a su vez la conciencia fonológica facilita el aprendizaje de la lectura, ¿sí? ¿Se entienden estos términos? Por esto es que es tan importante y por eso, digamos, al principio del modelo ustedes ven el lenguaje, porque el resto del modelo se apoya en el procesamiento del lenguaje, si bien nosotros no vemos patologías del lenguaje, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Maravilloso. Entonces ahora nosotros nos tendríamos que plantear cómo leemos, ¿sí? ¿A ustedes les parece que leemos igual todas las palabras? ¿Sí? Que es lo mismo, bueno, personas que están recursando, pero digamos, ¿leemos igual todo tipo de palabras? No, profe. En realidad, claro, tal cual. En realidad no, ¿sí? Vamos a leer diferente una palabra, por ejemplo, como mariposa, que es una palabra regular. ¿Qué es una palabra regular? Es una palabra que yo puedo leer solamente pronunciando los sonidos de cada una de esos grafemas, ¿sí? Yo digo mariposa y es la única manera que yo tengo de leerla, no hay otra forma, ¿sí? Puedo leerla letra por letra pronunciándola, ¿se entiende? Si yo tengo, eso es una palabra regular, que yo puedo leer correctamente por la decodificación de los grafemas en los fonemas. Tengo algo, bueno, esperen que le vamos a decir antes esto que le tendría que haber dicho. Digamos, el sistema ortográfico español, ahora volvemos para atrás, está constituido por determinada cantidad de letras, ¿sí? Una cosa son las letras y otra cosa son los grafemas. ¿Qué son los grafemas?
son la representación de un fonema. En algunos casos coincide con la letra y en la otra no. Por ejemplo, la letra A, ¿sí?, tiene un solo fonema que es A, es el sonido, tiene un solo grafema que es A. No hay otra manera, ¿sí?, que yo diga A. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, yo digo la letra C, ya no me puedo escribir, la letra C de casa, ¿sí?, en realidad la letra C de casa yo la puedo leer como C con E y con I, la puedo leer como K con A, O, ¿sí? No hay una sola manera de leerla. Entonces, una letra es una cosa, un grafema es la representación escrita de un fonema. Por ejemplo, en el ejemplo este que ponemos siempre, decimos cuchillo, ¿sí? Cuchillo, ¿cuántas letras tiene? Yo cuento letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? ¿Cuántos fonemas? ¿Sí? ¿Cuántos sonidos? Digo, k, u, ch, ¿sí? Ch, i, sh, o. O sea que tiene 6 fonemas, ¿sí? Tiene 6 sonidos la palabra cuchillo. K, u, ch, i, sh, o. ¿Se entiende? Si tiene 6 fonemas, va a tener 6 grafemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grafema es la representación escrita del fonema, ¿sí? En el sistema ortográfico español, por eso nosotros decimos que es transparente, ¿sí? Que es muy transparente. ¿Por qué? Porque si yo sé para la lectura, ¿sí? Si yo sé el sonido de todas las letras, yo puedo leer casi todo, ¿sí? Si yo pudiera convertir cada letra, como aprendíamos a leer cuando yo era chica, ¿sí? Se asociaba el sonido al dibujo, ¿sí? Al grafema. Yo podría leer casi todo. Muy pocas palabras no podría leer correctamente, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Esto pasa en la lectura. No es lo mismo en la escritura, ¿sí? La escritura lo vamos a ver después. Y por ejemplo, acá tenemos un tema. Jefe, ¿sí? Tiene un fonema que es G. Si ustedes escuchan, es G. Ahora, este G yo lo puedo escribir o con J o con G. ¿Se entiende? Si yo acá jefe, como está acá, lo hubiera escrito con G, igual lo hubiera leído igual. Lo hubiera leído bien, porque puse jefe. ¿Se entiende? Digamos, hay combinaciones de letras que se pueden leer de la misma forma, ¿sí? Por eso para la escritura es distinto. Yo tengo que saber bien con cuál va. Pero hoy aboquémonos en la lectura y la semana que viene lo veremos. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, como hablábamos recién, yo mariposa, cada grafema de esos tiene un fonema, lo puedo leer correctamente. No hay otra forma que yo diga mariposa que no sea con eso. Si aparece una palabra irregular, como es el caso de Renault, yo no puedo leerla correctamente por la conversión de cada grafema en su fonema. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, voy a leer Renault. ¿Sí? Voy a leer Renault. Está bien, si yo digo Renault, ¿ustedes entienden? Y no, les va a costar, ¿sí? Yo para leer esta palabra, que es irregular, que en general son palabras que no son de nuestro idioma y que no pueden leerse correctamente por la conversión de grafemas en fonemas, necesito saber cuál es la manera correcta de decirle, ¿sí? O sea, las palabras regulares son las que se leen correctamente por conversión de grafemas en fonemas y las irregulares no. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas palabras irregulares tenemos en el español?
Profe, te hago una consulta. Buenas tardes. ¿Solamente refiere a que no sea en nuestro idioma las irregulares? En general no son de nuestro idioma, pero más que quedarse con que no son de nuestro idioma, quédense con que no se pueden leer correctamente por conversión de grafemas en fonemas. En general son todas Facebook, WhatsApp, son todas palabras que no son nuestras, pero que en realidad terminan siendo nuestras, ¿sí? Porque las usamos. Pero si yo quiero leer, claro, Google puso una comedia, si yo quiero leer una palabra de esas por conversión, si yo quiero leer Google, como puso acá la compañera, por conversión voy a leer Google. ¿Se entiende? O sea, por conversión quiere decir que está textualmente leyendo lo que dice letra por letra. Sí, grafema por grafema. Está bien. ¿Sí? Entonces esas son palabras irregulares, pero por eso les digo, en nuestro vocabulario cotidiano son pocas. ¿Sí? O sea que si yo aprendiera a leer por conversión de grafemas en fonemas, podría leer casi todo, menos algunas pocas palabras. Lo cual está bueno. También pasa a veces que hay palabras que son desconocidas. Ustedes habrán visto, yo puse este ejemplo, pero pueden ser 10.000, ustedes habrán visto que hay palabras que uno no leyó nunca y en realidad las pueden leer perfectamente, ¿sí? Las pueden leer. ¿Y qué hace uno? Y la primera vez que la lees como que la deletreara, ¿sí? Dicen, quetiapina, quetiapina. Listo, después una vez que la automaticé, yo la sigo leyendo, después vamos a ver cómo la leo. Pero en realidad, las palabras de quetiapina es un fármaco, ¿sí? Las palabras que no son frecuentes para mí, yo al principio como que las leo, podríamos decir, las leo letra por letra, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O fonema, grafema por grafema. Son palabras desconocidas. Profe, como en el texto de Wolf, que por ejemplo hay en una parte que hablaba del desarrollo semántico, que dice, intente leer los siguientes términos: heterotopia nodular periventricular. A mí la primera vez estaba como que recién aprendí a leer para... Tal cual, porque uno las tiene que leer letra por letra. Después ustedes se dan cuenta que es una palabra, pueden no saber el significado, ¿sí? Pero saben que es una palabra que existe. En cambio, con palabras como esta que está acá, sin dilato, yo la puedo leer también letra por letra. Es una pseudo palabra, no tiene ningún significado y por ende yo no la voy a encontrar, la única manera que tengo de leerla es letra por letra. Por ende, ¿a qué vamos con esto? Es que si hay palabras que se pueden leer de una forma, ¿sí? Por ejemplo, por conversión de grafemas en fonemas, y hay otras que no, pero yo las puedo leer igual, digamos, yo de las que están escritas acá puedo leer mariposa, reno, quetiapina, sin dilato. Pero a su vez yo les dije que no todas las estoy leyendo por conversión. ¿A qué vamos con esto? A que en realidad debe haber más de una forma de lectura, debe haber más de una ruta que a mí me permita leer las palabras, ¿sí? Por suerte, porque en eso después es lo que nos va a servir para poder rehabilitar a algún paciente. Digamos, nosotros ustedes vieron el otro día todo lo que es el procesamiento, ¿sí? De la palabra aislada desde el lenguaje. Nosotros hoy vamos a ver lo que es la lectura. Hay algo de esta parte del modelo que se comparte, obviamente. Si yo leo en voz alta, es lo mismo que si estaría repitiendo una palabra en voz alta o hablando. Pero nosotros vamos a ver lo que es el proceso de la escritura. Esto es lo que vimos antes. Entonces dijimos que habría dos rutas, se supone que hay dos rutas. Una ruta que nosotros vamos a llamar ruta léxica, ¿sí? Y otra ruta que vamos a llamar ruta fonológica, ¿sí? Hay otras, pero vamos a abocarnos, digamos, a estas dos. ¿Cuál es la ruta léxica? Bueno, cuando hay una palabra como la que estábamos viendo, como mariposa, yo primero voy a hacer un análisis visual. ¿Qué hacían cuando hacían un análisis auditivo el otro día? ¿Qué hacían? Analizo Digamos, al los interpretaba. fonemas de la palabra.
No interpretábamos los timbres y la intensidad. No, eso es el acústico. En el análisis auditivo analizábamos los fonemas de la palabra que estábamos escuchando. Sí, lo que pasa es que no, está bien igual lo que dice la compañera, porque algunos autores tienen como análisis auditivo junto con el acústico, ¿sí? De hecho, van a ver que en el modelo incluso está en el dibujito, debe estar de la clase pasada, como con líneas de puntos, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. El análisis visual es lo mismo. Yo reconozco que son letras, ¿sí? No es una casita. ¿De qué forma son esas letras? ¿Sí? Pueden ser mayúsculas, minúsculas, imprenta, cursiva, ¿sí? Yo sé que son letras, no son dibujitos, son letras. Después que yo veo estas letras, digamos, y las puedo juntar, voy a ir a mi léxico visual, que ya de qué dijimos, en los léxicos que hay. Palabra. En el léxico auditivo que había. Palabras oídas. Todas las palabras que alguna vez escuché, ¿sí? En el léxico visual van a estar todas las palabras que yo alguna vez vi, leí, ¿sí? Palabras, ¿sí? Después vamos a ver cómo se llega hasta acá, pero digamos, yo reconozco esas letras, voy a mi léxico visual, dice mariposa, voy a mi léxico visual, tengo la palabra mariposa, porque yo ya la leí, y a partir de ahí sigo camino, porque es una palabra, porque yo la reconozco y la tengo en mi léxico visual, sigo camino al sistema semántico. ¿Qué va a haber en el sistema semántico? El significado. Los significados que ya sabemos y ya les habrá dicho y lo repetimos, que son siempre iguales, digamos. Si yo veo una mariposa, escucho la palabra mariposa o veo escrito mariposa, se activa el mismo significado, ¿sí? Es así. Si yo voy a leer, estoy leyendo en voz alta, ¿qué voy a hacer? Bueno, una vez que llegué al sistema semántico, voy a ir a mi léxico fonológico, que ¿qué tenía el léxico fonológico? La etiqueta de la palabra. Claro, todas las palabras que yo alguna vez dije, ¿sí? La etiqueta de esas palabras, ¿sí? Y recién después voy a ir al almacén de fonemas a buscar cada una de esas letras que componen esa palabra para poder decirlo, ¿sí? Fíjense que es como al revés, ¿sí? Empieza de una forma, termina de otra. O sea, voy al análisis visual, veo que todos esos componentes, digamos, son determinadas letras, voy a mi léxico visual, tengo esa palabra, ¿sí? Porque yo ya la conozco, ya lo leí, accedo al sistema semántico, de ahí voy al léxico fonológico, ahí están todas las palabras que yo alguna vez dije, de hecho, piensen los que yo les dije, el léxico auditivo y el léxico fonológico en este momento, cuando uno aprende a leer, es muy rico, porque yo ya hace años que vengo hablando, ¿sí? Por lo menos 3. Entonces, va a ser fácil que yo encuentre en mi léxico fonológico la palabra mariposa. ¿Sí? Y recién después voy a buscar la forma en que digo mariposa. Esa ruta, ¿sí? Es la ruta que llamamos léxica, o algunos la llaman ruta semántica, porque tiene acceso al sistema semántico, o algunos la llaman ruta visual. ¿Sí? ¿Se entiende este camino? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Normal, que no hay... Perdón, profe, ¿podría repetir que había en el almacén de fonemas? Fonemas. A, B, C, D. Los fonemas son sonidos, no son letras, son sonidos. En el almacén de fonemas hay fonemas, o sea, el de la palabra mariposa va a estar a, r, i, o, a. ¿Sí? Son sonidos. Profe, usted recién dijo que puede ser léxica o visual o semántica. Sí. ¿Nosotros cómo lo tendríamos que tener? ¿O está como está acá, que dice ruta léxica, visual, semántica, las 3 cosas? No, yo les puse las 3 porque ustedes leen otra cosa. Nosotros en general lo llamamos ruta léxica. Ruta léxica, ok. Nosotros Gracias. en general la llamamos ruta léxica. Profesora, perdón. Sí. ¿Regularizar y lexicalizar es lo mismo? No, pero eso viene después. Ok.
Gracias. No se complique nada. Entonces, ¿yo qué podría leer por acá? Según lo que yo dije, ¿qué podría leer yo por esta ruta? Palabras Las conocidas. palabras regulares. Palabras regulares y desconocidas. ¿Qué hay en el las palabras léxico visual? Sí. Todas las palabras que tengo en el léxico y en el significado. En ¿No tendría realidad, que si ser yo- para el poder leer palabras conocidas? claro, porque en realidad yo les dije, en el léxico Serían las visual, regulares. en el claro. a ver, paren, no tiene que ver esto con que sean regulares o no, escuchen. En el léxico visual están todas las palabras que alguna vez yo leí. ¿Sí? Entonces, voy a poder leer de entrada las conocidas. Si yo una palabra no la conozco, para mí no es una palabra. ¿Sí? Voy a leer Claro, solo por las otra ruta. conocidas. Claro, ¿Sí? sí. Palabras que conozco, en realidad me ponen ahí y sé el significado. En realidad podría saberlo o no, el Claro, significado, no y lo necesito podría el leer sistema igual. semántico. Por ejemplo, sí, yo puedo pasar por el sistema semántico, pero no quiere decir que sepa el significado. Porque, por Claro. ejemplo, ustedes recién leyeron quetiapina, saben que es una palabra, probablemente algunos no sabían que era un fármaco, sin embargo la podían leer igual. Ujú. ¿Sí? Pero bueno, por eso les digo, están todas las palabras que yo conozco mínimamente. Ahora vamos a ver qué pasa con lo que son regulares e irregulares, pero quédense con el concepto este. Por esta ruta están todas las palabras que yo alguna vez leí. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta, pero entonces quetiapina no la puedo leer por esta ruta. Sí que la puedo leer, de hecho la leí, pero la leo por esto, mirá, esto les voy a decir ahora. En general, yo no sé el significado, pero la puedo leer, ¿sí? En realidad, ¿qué hago? Voy del léxico visual al léxico fonológico, del léxico al léxico, ¿sí? No paso por el significado porque no lo sé. Ahora que yo les dije, es un fármaco, listo, ya está. Ustedes leen una palabra, que dice en la bibliografía, ya está tan dicha que ya ahora ya saben lo que es, pero digamos, yo leo la palabra jurisprudencia, ¿sí? ¿La puedo leer? Sí. Sé lo que quiere decir y más o menos. Pero la sé, la dije, la escuché, entonces la leo directamente de léxico a léxico. Después, si quiero saber el significado, voy y lo busco en el diccionario para saber el significado exacto. ¿Sí? Pero eso en realidad, esto de leer de léxico a léxico, nos pasa a los que somos lectores avesados, o sea, los que ya sabemos leer. El que está aprendiendo, primero tiene que llenar su léxico visual. ¿Sí? Es medio raro que aprenda de léxico a léxico. Por eso esa ruta, digamos, existe, pero no es la que más nos importa. ¿Sí? Hay otra ruta. No, antes esto le tenías que decir. ¿Qué es importante en esta ruta léxica? ¿Sí? ¿Qué es importante? Ustedes se acuerdan que el otro día estaba el punto de unicidad, ¿sí? Y el punto de chan. ¿Se acuerdan que el otro día uno reconoce una palabra cuando la dice a partir de determinada letra? ¿Sí? Si yo digo rinoceronte, digo ri, puedo querer decir El ri. umbral puede ser. El umbral, profe. El umbral y el punto de unicidad. En realidad eso pasa con el lenguaje, porque mientras yo voy hablando tengo que ir diciendo más letras, ¿sí? Para poder saber el significado. En algunas palabras, si yo quiero, por eso les digo, por ejemplo, rinoceronte, si yo digo ri, puede ser río, rita. Si digo rin, puede ser rinoscopía, rinoceronte, rinorragia, ¿sí? O sea, recién cuando digo rinoce, ahí ya sé lo que voy a decir. Bueno, Y puede ser la no pasa lo mismo en lo escrito. ¿Qué? ¿La frecuencia puede ser de uso? Por eso, no pasa lo mismo en lo escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lo escrito yo ya tengo todo el estímulo junto. Yo veo la palabra mariposa y ya está toda escrita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que se activen más rápido? La frecuencia de uso. A mí se me va a activar, digamos, más la palabra mariposa que la palabra quetiapina.
¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí es frecuente. Pero así como estaba el punto de unicidad el otro día, acá lo que importan, ¿sí?, en la lectura son los vecinos ortográficos. Cuanto más vecinos ortográficos tengo una palabra, más se me dificulta. Por ejemplo, mate tiene varios vecinos ortográficos. ¿Por qué? Porque son palabras que comparten muchas de sus letras. Por ejemplo, mate, mata, meta. ¿Se entiende? Son palabras que tienen significados totalmente distintos, pero cambian en una letra. Esos son vecinos ortográficos. Cuanto más vecinos ortográficos tiene una palabra, más se me dificulta a mí reconocerla. ¿Se entiende? En realidad pasa más con las palabras que son cortas, ¿sí? Por ejemplo, pato, ¿sí? Pato puede ser pato, pata, pito, pote, ¿sí? Esos son vecinos ortográficos. Se refiere también a los signos de puntuación, no solamente tenemos a decir a la sílaba, No, o sea, las diferentes letras no, que... no. Nosotros estamos hablando de palabras enteras acá. Sí. Entonces, los vecinos ortográficos son vecinos de esas palabras. ¿Qué son los vecinos? Son palabras que comparten casi todas las mismas letras y cambian por una. Ok. ¿Sí? Por eso yo te decía, acá es difícil cuando puedes escribir, por eso yo te decía, pato, pito, ven, cambia solo por una vocal, pote, ¿sí? O sea, son palabras que, si yo las miro a simple vista, a veces hasta son parecidas y los chicos se las confunden. Sí. ¿Sí? Bueno, esto pasa en la lectura. ¿Qué es importante? La frecuencia de uso, que también pasaba en el lenguaje, pero como en el lenguaje estaba el punto de unicidad, acá están los vecinos ortográficos, ¿sí? Esto en cuanto a esta ruta. ¿Qué pasa en realidad si yo tengo una palabra como esta, torosi, que no la conozco? ¿Sí? No la conozco, en este caso es una no palabra, pero podría ser una palabra cualquiera que yo no conozco. Entonces, voy al análisis visual, veo las letras que conforman esa palabra, ¿sí? Voy al léxico visual y esa palabra no está ahí. Entonces, ¿qué pasa? No puedo leer. Tiene que haber otra manera, decimos nosotros, para que yo pueda leer esas palabras, ¿sí? ¿Y cuál es? En realidad yo puedo leer esas palabras por un proceso que es la conversión de los grafemas en fonemas. Digamos, yo hago el análisis visual, voy al léxico visual, no está esa palabra, entonces digo, ¿cómo la leo? Y en realidad la leo convirtiendo cada uno de esos grafemas en un fonema. Directamente paso por la conversión de grafema en fonema, voy al almacén de fonemas y la digo. ¿Esto cuándo va a pasar? Va a pasar en las no palabras, ¿sí? Porque las no palabras no van a estar nunca en el léxico visual, y en realidad en el niño que está aprendiendo a leer, que es algo que no me dijo nadie antes, ¿sí? Porque en realidad antes ustedes yo les dije, leo una palabra, está en mi léxico visual y la digo, y ustedes me tendrían que haber dicho, pero si está aprendiendo a leer, ¿qué palabras tienen en el léxico visual? Pocas. El léxico visual lo tiene que llenar, digamos. ¿Y cómo lo va a llenar ese léxico visual? Leyendo por la conversión de grafemas en fonemas. ¿Sí? Esta sería la manera más fácil. Cuando se está aprendiendo a leer, se lee siempre por la ruta fonológica, y una vez que se va adquiriendo experiencia en la lectura, digamos, como que se conforma, por así decirlo de alguna manera, la ruta léxica. Sí. En realidad, eso que vos decís sería lo ideal. Sería lo ideal si cuando yo voy a la escuela, a mí me enseñan a leer por grafemas en fonemas, ¿sí? Pero en realidad, durante muchos años, es más, hace 20 años, en el 95, más o menos 96, se empezó a enseñar por el método de la palabra integradora. Con lo cual yo tenía que aprender de memoria, porque ahí había mucha memoria, toda la palabra completa. O sea, se iba directo al léxico visual. Lo cual para el cerebro no era lo más fácil, era lo más complejo. Lo más fácil para el cerebro es esto, que yo le enseñe el sonido de todos los grafemas
y que pueda ir construyendo su léxico visual. Esto es lo más económico, digamos, para el cerebro. Pero se dejó de lado este método, que fue con el que yo aprendí a leer, y muchas de nosotras seguramente, y se empezó con el de la palabra integradora. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasó? En realidad lo que pasó, uno dice, ¿se puede aprender? Sí, se puede aprender por este sistema. El que no tiene ningún problema, no hay problema. El que tiene una pequeña dificultad, lo mato con este sistema, porque es el que le resulta más difícil. Por eso hace muchos años que hay tantos trastornos en la lectura y en la escritura, obviamente. Porque el método por el que le enseñamos es el menos etológico, podríamos decir, ¿sí? El menos fácil. Le enseñamos el difícil y después aprenden el fácil. ¿Se entiende? Porque ustedes fíjense, yo ahora les digo, por esta ruta de conversión, ¿qué puedo leer yo? Las palabras que no conozco. Las palabras que no conozco, sí, ¿qué más? Todo, básicamente. Claro. Por ejemplo, mate. Chicos, ya leyó. Mate es una palabra conocida, ¿sí? ¿Yo la puedo leer por esta ruta de conversión? Sí. Sí, la primera vez sí. Por eso yo la podría leer. Después yo la leo por la otra, ¿por qué? Porque me es más fácil y leo más rápido. ¿Sí? Una vez que yo incorporé las palabras a mi léxico visual, que es como si fuera mi memoria visual de palabras, ¿sí? Me es más rápido leerlas por ahí. Vieron que a veces ustedes empiezan a leer una palabra y listo, no es que la terminan de leer, como que la adivinan, digamos, ¿sí? Sí. Una vez que yo ya la aprendí, la palabra, luego después, cuando la voy a ver, la reconozco. Por eso me es fácil. Me es fácil porque ya la metí en mi léxico visual. Está bien. ¿Sí? En realidad, no, un buen lector usa las dos rutas, ¿sí? Nosotros también usamos las dos rutas. Lo que pasa es que la otra nos es más rápida, ¿sí? Salvo cuando hay una palabra nueva. La léxica. La léxica, obvio. Sí, alguien que me decía. Sí, yo, profesora. Sí. Entonces, buenas tardes. Para leer la palabra torosí, entonces sería, ¿la leo a través del léxico fonológico? ¿Sería la ruta del léxico fonológico? No. Si yo voy de la conversión de grafemas en fonemas al léxico, no voy. Es la ruta que está acá en línea de puntos. Va desde el análisis visual, ¿sí? Pasa por la conversión de grafemas en fonemas, que ahora vamos a ver qué pasa ahí, y voy directamente a buscar los fonemas. Hago una conversión de grafemas en fonemas, no voy a ningún léxico. Entonces, es una ruta perilexical, digamos. Sí. La pregunta sería, supongamos que esta sería una pregunta del parcial, ¿cómo lee usted la palabra torosí? ¿Por qué ruta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Conversión de grafema a fonema? Sí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La ruta 2, Por ruta fonológica de conversión de grafema en fonema. Claro, no, yo no tengo otra forma de leer torosí si no es por ahí. No tengo otra forma, porque es una no palabra, digamos. Yo, ¿qué voy a ir a buscar al léxico? No tengo nada. Entonces, solo la puedo leer por conversión de grafemas y fonemas, que en realidad van a ver que en ese momento donde se convergen, digamos, los grafemas en fonemas, ¿qué pasa? Se segmenta la cadena de grafemas, ¿sí? Se aplican las reglas, esperen que silencio, se aplican las reglas de conversión, ¿sí? Y se produce el ensamblaje. ¿Qué es el ensamblaje? Esto de ponerle a cada sonido, a cada grafema su sonido y decirlo, ¿sí? Eso pasa en esa ruta, digamos, de conversión de grafemas en fonemas, ¿sí? En ese proceso. A cada uno yo le pongo su sonido y lo digo. Esta es una ruta no léxica, no pasa por ningún léxico, ¿sí? Y es la que nosotros llamamos, ahí voy, ruta fonológica, ¿sí? Esta ruta es una ruta fonológica, sí, decime. Sí, entonces sería, va por análisis visual, después hace la conversión de grafemas fonemas porque no conoce la palabra y directamente de ahí pasa al almacén de fonemas en esta ruta. Sí, en realidad es como que este proceso de conversión grafema en fonema ya encaja al almacén de fonemas, ¿sí? O sea, mira la palabra, la desarma y ya cuando la dice, los fonemas los saca, digamos, del almacén de fonemas,
Esta ruta entonces es una ruta que no es léxica, no pasa por ningún léxico y nosotros la vamos a llamar ruta fonológica, ¿sí? Gracias. También se llama ruta indirecta. Acá, ¿es importante la frecuencia? No, porque acá yo estoy leyendo cada vez letra por letra. Entonces, nunca voy a saber si es frecuente o no frecuente. Acá lo que va a ser importante es la longitud de la palabra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo haga el proceso de conversión de grafemas sin fonemas de mate o de Torosi, ¿sí? Que yo haga el proceso de conversión de esternocleidomastoidea. ¿Se entiende? Tengo más chance de cometer errores si la palabra es muy larga, porque cada uno, ustedes si ahora lo piensan, ahora cuando veamos dislexia, habrán visto chicos que leen muy lento una oración, ¿por qué? Porque van haciendo todo el tiempo esto de convertir los grafemas en fonemas. Entonces cuando termina en realidad de leer la oración, está agotado y ya no sabe qué leyó, ¿sí? Porque tiene que ver con esto, con que va haciendo por cada una de esas palabras la conversión de grafemas en fonemas. Profe, ¿Me entiende? Sí. Por eso es importante entonces, empezar las con no palabras, ¿no? Las no palabras. Las no Y palabras. cuando un niño todavía no aprendió a leer. Cuando un La niño no, ruta es- sí, cuando un niño no aprendió a leer, todas son no palabras. Claro, por eso. Pero entonces la ruta para esas dos cosas, digamos, sería la fonológica o la no léxica. Sí, Gracias. Profe, sí. una pregunta, porque por ahí me perdí. Pero, por ejemplo, en las personas que tienen dislexia, ¿por qué ruta? ¿Por qué ruta? No. Ahora vamos a ver porque puede ser por cualquier lado. Ahora Porque vamos a ver. se supone que nosotros leemos por las dos rutas, la léxica y la no léxica. Si yo puedo leer por las dos Pero rutas, porque según no lo que leo. nosotros vimos de neuropsicología cognitiva y los modelos y eso, si yo puedo leer por dos rutas, quiere decir Sí. que se pueden alterar dos rutas individualmente. Ok. Quiere decir que cualquiera de las dos puede tener dificultades. En base a lo que tenga el paciente, porque dijimos que era transparente, ¿se acuerdan? Yo me voy a dar cuenta de qué le pasa. ¿En dónde está? Exacto, ahora ya lo van a ver. Ahora cuando empecemos va a ser más fácil. Entonces, si yo ahora me pongo a pensar, dijimos, bueno, mariposa, ¿por dónde la puedo leer yo? Por la ruta léxica. ¿Solamente? No, por las dos. Por las dos. La puedo leer por las dos porque es una palabra regular. Yo puedo leer perfectamente, como dijimos antes, mariposa. ¿Sí? O sea, puedo leerla por las dos rutas. Torosi, ¿por dónde la puedo leer? Por la fonológica. Solo por la fonológica. Dominó, ¿por dónde la puedo leer? Por las dos. Por las dos rutas, ¿sí? Beige, La fonológica. Por la no léxica. La no léxica. si yo leo beige Por la léxica. por la fonológica, por la no léxica, voy a leer beige. Ah. Entonces, hay léxica. una sola manera que yo lea las palabras irregulares correctamente, y es por la ruta léxica. O sea, esas palabras yo las tengo que tener en mi léxico visual y saber, ¿sí?, que se dice beige. En realidad, cuando uno le enseña estas palabras al niño, se las enseña así, le escribe beige, ¿sí? La única manera de leer palabras irregulares correctamente es hacerlo por la ruta léxica. Para que a ustedes les sea más fácil esto, digamos, por eso yo siempre les digo, no lo estudien de memoria, ustedes traten de leerlo letra por letra, cualquier estímulo que uno les dé. Si ustedes lo pueden leer letra por letra y se entiende, puede leerse por conversión. Si yo estoy leyendo acá y leo beige, digo, no, esto por acá no va. Entonces solo va por la ruta léxica, ¿sí? Pantelo. Por la ruta fonológica. Por la porque- fonológica. Por las Léxica. Por las dos. En realidad por las dos. ¿Por qué por las dos? ¿Por qué yo tendría, qué es pantelo? ¿Alguien Si sabe no qué es saben lo pantelo? que significa. Claro, porque no tenemos un paso. significado. Voy a ir. No la conozco, No, pero paren.
En realidad no es que no la conozco, no existe. Es una no palabra, ¿sí? No existe esa palabra. No es que yo no sé el significado, no existe como palabra. Si no existe como palabra, ¿sí? No va a estar en el léxico visual. Las no palabras solo se pueden leer por la conversión de grafemas en fonemas. No hay otra, porque nunca van a estar en ningún léxico. ¿Se entiende? Entonces, esa es una no palabra. Por eso las palabras nuevas para mí funcionan como no palabras, ¿sí? Porque todavía no las tengo en el léxico. Yo tengo una pregunta. Sí, vecina. Tengo, o sea, una palabra, porque yo la tenía como que la palabra regular, vos la leías siempre por la ruta léxica o la ruta semántica, en fin. Pero no por la conversión solo si es una no palabra. No, eso es un error. Eso es un error, porque las palabras regulares se pueden leer por las dos rutas. Por eso yo les dije, si aprendiéramos a leer por la conversión, podríamos leer casi todas las palabras. Claro, pero eso es la primera vez que se lee la palabra. Una vez que ya la leí, siempre voy a hacer por la ruta léxica o ruta semántica, dependiendo de si tiene significado o no. Lo que yo voy es a esto. No, para. No, pero igual se puede leer por la ruta. Paren. La ruta léxico, ruta semántica es la misma ruta. Sí. Claro, pero pero escúchame, no tiene que ver con que sepas el significado o no. Pasa por el sistema semántico, esa es la ruta léxica, la que pasa por el sistema semántico. Nosotros seguro que vamos a leer siempre por la ruta léxica, salvo que sean desconocidas. Nosotros que sabemos leer, y siempre y cuando esa ruta funcione. Porque el problema está en cuando no funciona. Cuando funciona, todo funciona maravilloso. El problema es cuando no funciona. ¿Se entiende? Ahora cuando veamos dislexia lo van a entender un poco mejor. Por ejemplo, levofloxacina. Por las dos rutas. No, por la no léxica, porque hago la conversión primero. Porque es la primera vez por la ruta léxica. Por la ruta léxica, en mi caso, que yo ya conozco, yo ya sé que es un medicamento. Sí, pero claro, tal cual. Probablemente los que ya saben qué es lo lean por la ruta léxica, los otros hayan tenido que deletrearla, ¿sí? La palabra para leerla. Entonces, en realidad, puede actuar como una palabra nueva y lo hago por conversión, pero si ya sé lo que es, lo voy a leer por la ruta léxica, que lo voy a leer más rápido. ¿Sí? Fíjense acá, hippie. ¿Por dónde lo leo? Por la léxica. Por la ruta fonológica. Por conversión, profe, porque somos hippie. ¿Por qué por conversión? No escuché. Por la léxica. Porque así no se escribe hippie. Hippie se escribe con doble P. Ah, bueno, le puse doble N en vez de doble P. Para mí es un error de gráfico, pero es un error de escritura mío. No, es un error, está bien. Es por ruta de conversión por el hecho de que si yo lo leo bien, va a ser por la conversión. Yo tengo ya en el léxico visual, ya tengo la palabra inscripta, digamos. En cambio, si yo no lo sé pronunciar, lo digo tal cual. Pero pero escúchame. La pregunta es, ¿me escuchan? La pregunta es, ¿por dónde yo leo correctamente hippie? Por la léxica. Por la ruta léxica. ¿Sí? Si no si yo lo leo por conversión, voy a leer IPIE. IPIE, no voy a leer J, acá no hay ninguna J. Yo voy a leer IPIE. ¿Sí? En cambio, por eso les digo, ¿por dónde la leo correctamente? En realidad, la única manera de leerla correctamente es por la ruta léxica. ¿Sí? Porque es una palabra irregular. Todas las irregulares, para leerlas correctamente, tienen que pasar por la ruta léxica. ¿Sí? Entonces, en realidad, no son no palabras. En realidad, ¿qué voy a leer por la ruta léxica? Voy a leer las palabras conocidas, ¿sí? Conocidas, regulares, que me faltó ahí, y también las irregulares. Por la ruta léxica yo leo conocidas, irregulares, irregulares también, ¿sí?
por la ruta fonológica voy a leer palabras desconocidas, ¿sí? Palabras regulares y pseudopalabras. Miren que ya esto acá lo vamos a arreglar ya ahora. Vamos a poner acá palabras regulares también. Entonces, por la ruta léxica leo palabras conocidas, regulares e irregulares. Esas las leo bárbaro. Por la ruta fonológica voy a leer pseudopalabras o no palabras, que es lo mismo, palabras desconocidas y palabras regulares. Las irregulares, si las quiero leer correctamente, no las puedo leer por la ruta fonológica. ¿Sí? Ahora que veamos dislexia, lo van a terminar de entender esto. Entonces, en realidad, un buen lector necesita de las dos rutas. ¿Sí? Necesito de las dos rutas. Cuando mayor sea mi léxico visual, por eso es importante la lectura en los niños, cuando más cantidad de palabras yo tenga en mi léxico visual, más fácil me va a ser leer. ¿Sí? Porque son palabras que yo ya tengo incorporadas. Y en la etapa de adquisición, obviamente, la que más se usa es la ruta fonológica, o la que más debería usarse, tendríamos que decir. ¿Sí? Pero en realidad yo necesito las dos rutas para leer. Esto es lo importante. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Complicado. Y no es fácil. Por eso les dije, no vamos a perder tiempo en lo teórico, que lo pueden leer, y esto es más difícil. Sí. Entonces, no, yo tengo una pregunta más adelantada, ¿no? Para darnos cuenta que hay alguna falla en el módulo, no sé, en el módulo de léxicos, en un nene que recién está aprendiendo a escribir y a leer. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta si esa palabra es conocida para el nene o desconocida? Y bueno, por eso siempre hay palabras frecuentes que se utilizan o no frecuentes. Digamos, cuando uno toma un test, yo no evalúo con las palabras que a mí se me ocurren, ¿sí? Sino que, digamos, hay una cantidad de palabras que es esperable que un chico tenga en su léxico a los 5 años, ponele. Entonces ahí en los test vos tenés palabras frecuentes, no frecuentes, y ves. Ahora que avancemos un poquito, lo van a ver mejor. No, yo tengo la pregunta de regularización y Bien, ahora con la dislexia, que te es más fácil va a ser más fácil que lo entiendas. Bueno, nosotros tenemos distintos trastornos específicos del aprendizaje. Nos vamos a abocar a la lectura y a la escritura, nada más, ¿sí? En este momento. Entonces, el trastorno más frecuente, ¿sí? Dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, es la dislexia. Se cree que un 10% de la población mundial padece dislexia y se cree que un 7% de la población argentina, aunque yo me atrevería a decir que un poco más. Se sabe que entre un 30 y un 60, un 25 y un 65, como quieran, de niños disléxicos, sus padres también lo son. Lo cual nos está hablando de que alguna cuestión con la herencia tiene que haber. Y piensen por qué es importante y por qué nosotros queremos que aprendan bien esto, es porque en realidad el 80% de los trastornos de aprendizaje son de niños con dislexia. Entonces es muy importante para ustedes porque va a ser, fíjense, más de la mitad de la población que les consulte, ¿sí? Entonces es importante que ustedes este tema lo manejen. Esto también, ustedes tienen ahí el apunte de Marianne Wolf, que habla mucho de esto, que es muy importante que lo sepan, pero vamos a pasarlo rápido. Hay muchas cuestiones que se estudiaron y se están estudiando respecto de la dislexia. Una que tiene que ver con fallas estructurales, ¿sí? Que se habla de que hay fallas en el sistema visual, lo que hablamos antes, la conciencia fonológica, las funciones ejecutivas, ¿sí? Se habla de todo esto y se habla también hasta de regiones del cerebelo. Muchos hablan de fallas en automatismos en cuanto a procesar más lenta la información y no poder incorporar la cantidad necesaria de palabras.
Otros hablan de conexiones de fallas en las conexiones entre los circuitos neuronales, ¿sí? Entonces ahí se ve que hay dificultades entre las regiones anteriores y posteriores del lenguaje. Vieron que las áreas anteriores tienen que ver con la expresión del lenguaje, las posteriores con la comprensión, ¿sí? Y otros hablan de que habría una hipoactividad, o sea, baja actividad en regiones del lóbulo izquierdo, ¿sí? Y se estarían estudiando cómo compensa, digamos, el otro lóbulo. Bueno, esto lo vuelvo a repetir, son cosas que ustedes las tienen que estudiar de la bibliografía. Lo que sí se sabe es que en todos estos últimos años se trataron de aislar regiones y de 3 genes que se estudian para la dislexia, que son el gen 1, el 2, el 3, el 6, el 15 y el 18. Y lo que se ve es que en todos los niños que se pudieron estudiar, que tampoco es tan fácil, tenían problemas en la época de la migración neuronal. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hicimos fundamentos, más o menos en el 3.º o 4.º mes de embarazo intraútero, empieza la época en que las neuronas migran, ¿sí?, para ir a ocupar el lugar del cerebro del que se van, según la función que van a ocupar. Bueno, se vio que en los niños con dislexia tenían lo que se llaman ectopías, o sea que son unas dificultades respecto de las conexiones neuronales y las sinapsis, ¿sí? Pero bueno, todo eso sigue en estudio, pero se sabe que con esto de que hay tanta carga genética, porque muchos de los padres, de hecho, yo he diagnosticado niños, ¿sí?, que cuando les daba y les explicaba el diagnóstico a los padres, me decían, el papá, a mí me pasó eso, y nunca me dijeron, ¿sí?, porque bueno, antes no se sabía. Entonces, ¿qué es la dislexia? Es una dificultad para aprender a leer, ¿sí?, pero que no se puede atribuir ni a discapacidad intelectual, ni a un déficit sensorial, ni a un contexto sociofamiliar desfavorable. O sea, si hay un niño que no fue llevado a una instrucción formal o nadie le enseñó a leer, yo no puedo decir que tiene dislexia, ¿sí?, porque no tuvo la oportunidad del aprendizaje sistemático. Si hay una discapacidad intelectual o un retardo mental, es muy difícil diagnosticar una dislexia porque uno no sabe cuánto hay de uno y cuánto hay de otro. Si el chico es ciego, por eso habla de déficit sensorial, o sordo, probablemente tenga muchas dificultades también y no se le podrían atribuir, o sería muy difícil decir que es una dislexia, ¿sí? No podría diagnosticar una dislexia en un chico ciego. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Cuando hablamos de dislexia hay primero dos grandes divisiones. Una que es la dislexia adquirida y otra que es la dislexia evolutiva. ¿Qué quiere decir que es evolutiva? Es una dislexia, una dificultad que se da en el momento del aprendizaje, o sea, en un niño que todavía no había desarrollado el aprendizaje de la lectoescritura o que está en proceso de aprendizaje. En cambio, la dislexia adquirida se da en alguien, niño o adulto, que ya tenía sus procesos de desarrollo de la lectura y la escritura, digamos, sin dificultades, y a partir de un determinado evento, ¿sí?, esos procesos se pierden. Un evento, un traumatismo de cráneo, un accidente cerebrovascular, etc. Esto no tiene que ver con niño y adulto, no se confundan con esto, porque digamos, un niño de 10 años que sabía leer y escribir y sufre un traumatismo de cráneo y pierde esta capacidad, tiene una dislexia adquirida y es un niño. ¿Se entiende? Ahora, un niño de 6 años, supongamos, que no adquiere, ¿sí?, la lectura, en realidad tiene una dislexia evolutiva. O sea, lo que diferencia esto es que uno tiene los procesos de lectura y de escritura adquiridos y el otro está en proceso, ¿sí? Después, a los fines internos, digamos, las divisiones en fonológica y léxica, es lo mismo. Digamos, la dislexia fonológica se dan los dos, la superficial se dan los dos,
Y la profunda se llama profunda en la adquirida y mixta en la evolutiva, ¿sí? Ahora vamos a ver nosotros cada uno, pero en realidad vamos a ver superficial, ¿sí? Fonológica y mixta. No vamos a ver 6, vamos a ver 3 porque son iguales, ¿se entiende? Perdón, ¿evolutiva es porque va evolucionando? No, evolutiva es porque el chico está evolucionando en el proceso de adquisición de la lectura. La enfermedad no evoluciona. Bien, bien. Profe, consulta, Sí. antes de que siga. Sí. ¿Solo tiene que ser por un traumatismo, por ejemplo, algo, golpes o bueno, no sé, Y en realidad accidentes? es por algún proceso externo, porque si no, ¿por qué alguien que sabía leer y escribir dejaría de leer y escribir? Puede ser por una meningitis. No puede ser por algo emocional, o sea, no tiene nada que ver esto con lo emocional. No. Podría tener un trastorno de la lectura emocional, sí, pero no una dislexia. Sí, digamos, ahí tendría otro tipo de trastorno. La dislexia no es emocional, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero la dislexia fonológica. La dislexia fonológica, como su nombre lo indica, lo que está afectado es la ruta fonológica. Entonces, esto que se les grabe, dislexia fonológica, afectado la ruta fonológica. Entonces, pensemos según lo que nosotros vimos. Si yo no puedo utilizar la ruta fonológica, ¿sí? ¿Qué voy a poder leer? Las no palabras. Las que conozco y las regulares. Solo las que conozco. Claro, las palabras conocidas y regulares. Las palabras conocidas, regulares y que no. Las irregulares. Irregulares. Irregulares también. Claro, Porque puedo leer por la ruta léxica. Solamente voy a poder leer por la ruta léxica. ¿Y qué no voy a poder leer? Las desconocidas. Desconocidas y Las pseudopalabras. Las pseudopalabras y las desconocidas, ¿sí? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Es importante esto o no? Es una Sí, que es dislexia. importante. Para poder adquirir más vocabulario. Claro. Y para un nene que recién se inicia en la alfabetización va a ser más complicado, me parece. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que está iniciando, todas son no palabras, Claro. ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, yo voy a poder leer todo lo que lea por la ruta léxica, ¿sí? No voy a poder leer nada por la conversión grafema en fonema, solo voy a leer por ruta léxica. Voy a poder leer las palabras que conozco, ¿sí? Las palabras regulares, las palabras irregulares. Dice acá efecto de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que son frecuentes las voy a leer mejor que las infrecuentes, ¿sí? No me importa si son largas o cortas, obviamente, y acá se da lo que preguntaba la compañera, que es la lexicalización. ¿Qué es la lexicalización? Vuelvo para atrás. Si yo tengo una no palabra, ¿sí? La leo por esta ruta, por la ruta de conversión, ¿sí? Pero acá esta ruta no me funciona. Esta ruta no está. Entonces yo le muestro a un niño, ¿sí? Una no palabra, la que decíamos antes, por ejemplo, sin dilato, y es muy difícil que uno le muestre al niño una palabra y el niño diga, no la puedo leer, no la leo, no sé leerla, ¿sí? ¿Qué va a hacer? En realidad, como él la está viendo, la va a llevar y la lee por la globalidad, la lee por el todo, ¿sí? Como está acá, la va a llevar a la palabra, por eso lexicaliza, la va a llevar a la palabra más conocida. Entonces yo le voy a mostrar sindilato y él me va a decir Sindicato. sindicato. Eso es una lexicalización. Es cuando yo convierto una no palabra en palabra. Por eso la lexicaliza. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo le digo blaya, le muestro el estímulo blaya y él va a leer playa. ¿Sí? O sea, piensen que está leyendo por esto de la palabra como total. Por eso dice que también abundan los defectos
los errores visuales, porque en realidad firma y forma, fíjense que son muy parecidas. Entonces, ¿cuál va a leer? Y la va a leer la que él tenga más frecuente. Capaz que dice firme y para él la palabra más frecuente es forma, entonces me va a decir forma. ¿Sí? Por eso lexicaliza, porque solo puede leer por la ruta léxica. Eso es lexicalización. ¿Entendió la que me preguntaba antes? Sí, lo que yo quería saber es la diferencia con regularización. Cuando vayamos a otra iglesia. Bueno. Esto es lexicalización, o sea, la lexicalización es esto, convertirlo en palabra. Una no palabra, convertirla en palabra, ¿sí? Lo que pasa en la dislexia fonológica es esto, que para un niño que está aprendiendo a leer es medio trágica, ¿sí? Porque es la que más dificultades le ocasiona. ¿Mm? Profesora. Sí. En esta ruta, de la dislexia fonológica, ¿qué palabra no puede leer? Eso es lo que no me quedó claro. ¿Qué palabra no puede leer? ¿En dónde? Las no palabras y las no palabras y las desconocidas. Las no palabras y las desconocidas, o sea, las que van por conversión. Claro, las pseudopalabras o no palabras y las desconocidas. Solo va a leer las que conoce. Gracias. Profe. Sí. Lexicalizar, usted recién dijo que es una no palabra, hacer la palabra. Sí. Pero firme y forma son dos palabras. Eso no es lexicalizar. Eso no es lexicalizar. Eso es, yo dije. Pero recién estaba el ejemplo. Pero ¿escuchás? Yo dije, así como lexicalizan, cometen errores visuales. Firma y forma. Eso es un error visual, no una lexicalización. Porque esas son dos palabras. Claro. Firma y forma, parte y parto. Pero si vos le decís, bueno, léeme dice firme, y él lee forma, entonces no está lexicalizando. No, porque esas son dos palabras, las dos son léxicas. ¿Sí? Tiene que ser una no palabra tal cual. Cuando él trata de llevarla a la más parecida que tiene, ¿sí? A la palabra más parecida que tiene. Ya van a ver ustedes cuando vean chicos, porque un adulto en general también hace esto, pero un chico lo hace más. ¿Por qué? Porque no se queda sin decir nada. Y en realidad, como empieza a leer sindicato, o sea, él empieza a leer y ya lo lleva a la palabra más parecida que tiene. ¿Sí? Claro. Profe, ¿por qué es lo de los errores visuales? O sea, ¿por qué pasa eso? Los errores visuales es porque como está leyendo como un todo, ¿sí? Porque lee por cartel, digamos, ¿no? Por palabras que tienen el léxico fonológico, en realidad los confunde y te va a decir la que tiene más frecuente. Si vos mirás firme y forma, lo que diferencia, si vos la mirás, digamos, ¿cómo decirte? De lejos, la forma de la palabra es la misma. Tiene F, tiene R, tiene N, lo que cambia son las vocales. Visualmente son parecidas. ¿Sí? Entonces, él te va a decir la que él tenga más a mano, digamos, ¿sí? O más frecuente. En este caso, profe, si usted le pregunta, ¿estás seguro? Y lo mira de vuelta, te puede decir firme, por ejemplo. Sí, lo que pasa que ahí depende. Una cosa es si yo lo estoy evaluando, ¿sí? Y otra cosa es si yo estoy trabajando. Si yo lo estoy evaluando, no le tendría que preguntar, ¿estás seguro? Claro. ¿Sí? Porque yo precisamente, para poder saber qué tipo de dislexia tiene, tengo que saber cuáles son los errores que comete. Está bien. Esto es lo que a mí me va a permitir. Distinto es después cuando uno utiliza esto para hacer el tratamiento, ¿sí? Ahí es otra cosa. Pero si yo estoy viendo a ver qué es lo que está haciendo mal, porque quiero saber dónde está el problema, porque en definitiva, uno de los dos lee, ni el fonológico ni el superficial. Pero yo tengo el tratamiento, como ustedes ven, es diametralmente opuesto. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso yo tengo que saber... la lexicalización, me pregunta algo, solo se da en la dislexia. Sí, como digamos, como trastorno se da en la dislexia. También puede pasar que me den a mí a leer una no palabra, ¿sí? Y yo, no sé, la lea
rápido y diga, la lexicalice, nos puede pasar cualquiera, ¿sí? Pero bueno, como características sintomáticas se dan la dislexia. Hay otras patologías, pero digamos, es representativo de la dislexia, la lexicalización. Ustedes van a ver que en realidad cuando uno evalúa, lo que hace es juntar errores. No es porque, digamos, si yo le muestro 15 no palabras, ¿sí? Y él lexicaliza una, bueno, yo no voy a decir que lexicaliza, porque 14 las hizo bien, una hizo mal, bueno, tengo luchadui, ¿se entiende? Por eso también los test, uno lo que tiene que ver es la cantidad de estímulos, ¿sí? Si yo le voy a dar 2 estímulos, y uno lo dice bien y uno lo dice mal, y bueno, la verdad que no me aporta muchos datos, porque también tiene que ver con que si el chico está bien, si se puso nervioso, si, ¿no? 10.000 otras cuestiones. Pero bueno, por eso uno lo tiene que ver. Bueno, eso pasa cuando está afectada la ruta fonológica. Ahora, ¿qué pasa cuando la que está afectada es la ruta léxica? ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué no voy a poder leer? No me dejen solo. Las palabras conocidas, regulares, desconocidas, nada. las irregulares y las regulares. No va a poder leer nada. No, sí, puede leer las no palabras. Las no palabras. Desconocidas y las pseudo palabras puede. Y puede convertir palabras también. O sea, claro, por la ruta de conversión puede leer casi todo. El tema exactamente, una que me escuchó, gracias. Puede leer todo, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero no le va a poder dar significación. Va a poder leer, estamos hablando de leer, después hablamos de significado. En realidad puede leer casi todo, porque yo le pongo mate, lo va a poder leer, mariposa lo va a poder leer. No sé. Pato. Y las irregulares las va a leer, pero las va a leer como por eso le digo, suena. ¿qué es lo único que no va a poder leer correctamente? Las irregulares. Las palabras irregulares. ¿Sí? Las palabras irregulares. Esas no las va a poder leer correctamente porque me va a decir ipie, ¿sí? Jean, porjin. Pero, les vuelvo a repetir, en realidad podría leer casi todo. Ahora, me dice una compañera acá que no va a llegar al significado. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sabe lo que significa o no? Sí. No, para mí no, porque él las tiene que convertir. Lo que tiene conocimiento son de los fonemas, pero no tiene el conocimiento de la palabra, no tiene el conocimiento del léxico visual y el sistemático no los utiliza. Va de la conversión. Yo les digo, escúchenme, le muestran al niño, ¿sí? Niño de 6 años, 7 que está aprendiendo a leer. Y entonces le digo, ¿qué le dice acá? Y él lee por conversión, ¿no? Dice, mariposa. Ah, mariposa. ¿Vos sabés lo que es una mariposa? Sí, es un bichito que vuela, que tiene alas de colores. O sea, profe, ¿no sería que por algún lugar la repiten? Si él puede pasar, por lo que veo acá en las flechitas, si él pasa por el léxico ortográfico, sí, porque tiene todas las palabras dentro del léxico ortográfico. No, el ortográfico no te metes. No, pero no pasa. Por el auditivo. Pero si lo repite en voz alta, también pasa por la palabra hablada, ¿no? El chico lo está repitiendo en voz alta, entonces entra el significado, ¿por dónde? Por el léxico auditivo. Se escucha y entra no es que él lee sin significado, ¿sí? Si él, les dije, el léxico fonológico y el léxico auditivo son los más ricos, más que el léxico visual. Un chico que lee mariposa, letra por letra, mariposa, de 6 años, ¿ustedes se piensan que no sabe que es una mariposa? Sí, sabe. Llega el significado por otro lugar. ¿Por dónde accede? En realidad accede por este lado. O sea, es como que por eso el sistema es integrado, ¿sí? Porque en esto me puedo basar para rehabilitar algo.
¿sí? O sea, lo que hace es repetirlo, aunque ni siquiera lo diga en voz alta. De hecho, los chicos cuando leen subvocalmente. Vieron que, por ejemplo, a veces están leyendo y dicen la casa, ¿sí? Que lo van leyendo como en voz baja, ¿sí? Bueno, y al reconocer, en realidad gritan ellos, la palabra. exactamente, saben qué quieren decir. ¿Esto por qué se los digo? Porque es un error frecuente, ¿sí? Que uno pregunta y dice, cuando lee por ruta fonológica, ¿puede, accede al significado? No, me dice. Sí, accede al significado, ¿sí? Si Claro, lee, por ejemplo, la conoce, la palabra, obviamente, si yo le digo, lee, no sé, jurídico, ¿sabes qué es? No, y no, claro, probablemente, no es una palabra que tenga en su léxico, ¿sí? Pero sí claro, es una palabra que... Por ejemplo, mi nieta tiene 3 años y ella sabe lo que es una mariposa y la pronuncia re bien, o sea, fonológicamente la tiene bien insertada, claro. pero sin embargo no sabe leer todavía. Claro, y por ejemplo, el día que ella, supongamos que ella cuando aprende a leer, si aprende letra por letra, así por conversión de grafema en fonema, va a saber perfectamente cuando termine de leer mariposa, que es una mariposa. Por eso dijimos que el sistema semántico es el mismo. Entonces, esta dislexia es la dislexia superficial, ¿sí? Se llama superficial porque se llama superficial, no por nada. ¿Qué es lo que está mal? La ruta léxica. ¿Qué lee mejor? Va a leer mejor las palabras regulares, ¿sí? Las pseudopalabras. Acá no hay efecto de frecuencia por lo que dijimos antes, porque como va a tener que leer cada vez por conversión, porque eso es lo que les pasa a los chicos que tienen este tipo de dislexia. Están leyendo todo el tiempo, ¿sí? Letra por letra, entonces nunca las llegan a guardar, cada vez tienen que hacer el proceso de conversión grafema, fonema, ¿sí? Y estos chicos lo que hacen es regularizar las palabras irregulares. ¿Qué es regularizar? Las leen como están escritas, ¿sí? Las leen letra por letra, o sea, leen gean, eso es regularizar. Se regularizan las palabras irregulares, porque aplican las reglas de conversión grafema, fonema. Eso es una regularización. Sí. Profe, disculpe que la moleste. Entonces, cuando, por más que no pase directamente por el sistema semántico, de alguna forma adquiere significado porque entra por otro lugar, digamos, la información. Llega al sistema semántico por otro lado. Ah, listo. Sí. Acá lo que sí es importante es el efecto de longitud, por esto, ¿sí? Porque está haciendo en una palabra larga tantas veces este proceso de conversión grafema-fonema que a veces terminan diciendo cualquier cosa, ¿sí? Sí. Otra cosa que se da acá, que dicen acá, es la confusión de homófonos. ¿Qué son los homófonos? Son palabras que se pronuncian igual, como hola y hola, pero se diferencian porque por la escritura, porque una está escrita con H y una no, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy leyendo, si yo le muestro a un chico con este tipo de dislexia el dibujo de una ola, ¿sí? Una ola del mar, y le pongo las dos palabras, hola con H y hola sin H, y le digo con cuál va, en realidad eso se le hace muy difícil. ¿Por qué? Porque eso se hace por la ruta léxica también, ¿sí? Los homófonos, que son estas palabras que se escriben diferente pero suenan igual, como tubo y tubo de tener y tubo de un tubo. ¿Se entiende? Esos son homófonos. Palabras que se dicen igual pero que se escriben diferente. Entonces, cuando el chico las lee, leer hola y leer hola es lo mismo. La diferencia porque tiene que saber cuál sería hola con H y hola sin H. Y eso se hace por la ruta léxica. ¿Sí? La mejor diferencia que yo puedo saber, así como una cosa rápida, si yo quiero saber rápidamente si un chico lee, un chico, sobre todo un chico de 7, 8 años, ¿no? Que digamos ya están más avanzados. Si yo quiero saber, como podríamos decir, que los adultos hacen una prueba al pie de la cama, ¿no? Se llama al pie de la cama porque los que están internados.
si yo quiera saber rápidamente, sin ningún valor diagnóstico, ¿no? Como para yo saber, si un chico lee por una ruta o por la otra, yo lo que le tengo que poner son palabras irregulares. Si las puede leer, sé que la ruta léxica está bien. ¿Se entiende? Si no puede leer las palabras irregulares, la ruta léxica no funciona. ¿No se entendió esto? Sí. Sí. O sea, por eso les digo, no tiene valor diagnóstico esto, porque yo tengo que hacer una evaluación como corresponde, ¿sí? Pero en realidad, si uno quisiera saber mientras hace la evaluación, a ver qué onda, ¿sí? Y yo le daría palabras irregulares y vería si las puede leer o no. Si no las puede leer, bueno, ya me dice que algo en esa ruta no funciona. Lo mismo pasaría, digamos, porque, por ejemplo, si yo quiero saber por qué ruta lee y le doy una palabra como mariposa, en realidad no me va a aportar ningún dato, porque la puede leer por la ruta. ¿Se entiende? ¿Entendiste lo de la regularización? Sí, entiendo lo de la regularización. Estoy tratando de ver las diferencias que me quede un poquito más claro, pero... La diferencia es simple. La lexicalización es cuando una no palabra se pasa a palabra. La lexicaliza. La regularización, en realidad las dos son palabras, ¿sí? Lo que pasa es que la regulariza porque la lee por conversión de grafema en fonema. Entonces lo que dice es Jean, no Jin. Bien, bien. Sí, por eso, no es que no lo estoy entendiendo, sino que lo tengo que internalizar. Sí, bueno. Sí, todo esto, digamos, después lo tienen que internalizar, por eso les digo. Y en realidad la dislexia profunda o mixta, según si es adquirida o superficial, es cuando fallan las dos rutas. Y en realidad ustedes me podrían decir, bueno, si fallan las dos rutas no lee nada. No, porque en realidad nunca están las dos completamente ausentes, ¿sí? Sino que es como que hubiera un poquito de una y un poquito de otra. Por lo tanto, va a tener dificultades con pseudopalabras y con palabras. Depende de cuál ruta esté más afectada. Acá sí va a tener dificultad para acceder al significado, ¿sí? Porque en realidad no tengo mucho resto para llegar al significado. Seguramente accederá al de las palabras que son más frecuentes. Hay más dificultad en las palabras abstractas porque es más difícil entender qué quiere decir belleza que qué quiere decir silla, ¿sí? O sea, las palabras abstractas siempre son más complejas en este tipo de dislexia donde yo no tengo mucho para apoyarme, ¿sí? Y en general se da algo que se da en este tipo de dislexia y no se da en otro, que son los errores semánticos. ¿Qué son errores semánticos? Es que yo le muestro a un chico, la palabra torta, por ejemplo, y me dice cumpleaños, ¿sí? O le muestro a un chico la palabra rosa y me dice flor, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, son cosas que están dentro del mismo campo semántico, pero que en realidad si ustedes la ven, hasta visualmente no tienen nada que ver, ¿sí? Pero en realidad es como que se accede muy poquito, ¿sí?, a las dos rutas. Este tipo de dislexia no es la más frecuente. La más frecuente son la superficial y la fonológica. Esta se da más en adultos, ¿sí?, que pierden, digamos, una habilidad que tenían adquirido. En niños, no tanto. ¿Sí? Entonces, si recapitulamos entre las dos que son las más importantes. No hay un daño en el sistema. Acá alguien me pregunta, ¿en la dislexia profunda hay un daño en el sistema semántico? No es el daño en el sistema semántico. Lo que falla es el acceso al sistema semántico, porque yo acá,
no tengo ninguna de las dos bien como para acceder por la otra vía. El sistema semántico puede estar perfecto. ¿Cómo lo puedo yo saber? Por ejemplo, le digo, ¿qué quiere decir perro? Y me dice, perro es un animal de 4 patas. ¿Está mal el sistema semántico? No. Ahora yo le muestro la palabra perro y me lee animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad no tiene lo suficiente de ninguna de las dos para acceder al sistema semántico desde este lugar, ¿sí? El lenguaje está bien. Por eso les digo, es un tipo de dislexia poco frecuente. Profe, digamos, el autismo, que alguien me pregunta acá, pronunciar bien es una cosa que tiene que ver con el lenguaje, leer bien es otra cosa. Y el autismo tiene otro tipo de dificultades, ¿sí? Cuando están aprendiendo a leer, hay una compañera que pregunta, ¿pueden tener errores que aparentan ser dislexia? Sí, los chicos cuando aprenden a leer regularizan palabras irregulares, cambian esto de firma por forma, sí. Pero una cosa es que le pase cada tanto y en el proceso de adquisición, y otra cosa es que el error lo siga arrastrando, ¿sí? Sí. ¿Quién me dijo, profe? Yo, Bernardita. Sí. Una consulta de la dislexia superficial. Sí. Cuando la persona regulariza la palabra irregular, ¿la regulariza correctamente o cómo hace? No, pero ¿y cómo la regularizaría correctamente? Si es irregular, no la puede regularizar correctamente. Pero lo que digo es... Regularizarla es que la lee letra por letra, que en vez de Shin, como yo te dije, me va a leer G-An. Eso claro, es regularizar. Pero nunca la va a leer bien. Por ejemplo, McDonald's está con bacon, ¿no? Por ejemplo, McDonald's está con bacon, la hamburguesa con bacon. Sí. Yo la primera vez que la leí, le dije a mi hija, yo quiero esa con bacon. Se escribe bacon, pero sí. Claro, yo ahí la regularicé, brutalmente la regularicé, porque no sé cómo es el inglés. Claro, seguro, pero después a vos te dijeron, no, eso se escribe así, pero se dice bacon, listo, vos ya sabés que se dice así, ¿entendés? Entonces ahora ya forma parte de tu ruta léxica, al principio no. Exactamente, está bien. Muy bien, gracias. Entonces, si tenemos estas dos dislexias, la superficial y la fonológica, pensemos, digamos, ¿no? Pensemos. En la dislexia superficial, ¿dónde va a estar? micrófonos abiertos. No, en la dislexia superficial, ¿dónde va a estar la dificultad? Va a tener dificultades, pensemos, dislexia superficial, lo que no estaría funcionando es la ruta léxica, ¿sí? ¿Con qué va a tener dificultad? Con palabras irregulares, que dijimos antes, y con los homófonos, ¿sí? Con los homófonos, no se metan con homófonos heterógrafos, con homófonos, que son estas palabras que se dicen igual, pero se escriben distintos, ¿sí? Hola, hola, tubo, tubo, no sé, ¿sí? ¿Y en qué no va a haber dificultades? Pensemos, lo que no funciona es la ruta léxica, lo que está funcionando es la ruta fonológica. Entonces, no va a tener problemas con las palabras regulares, no va a tener problemas con las pseudopalabras, ni con las desconocidas. Acuérdense, yo les dije, si leemos por ruta fonológica, leemos casi todo, ¿sí? ¿Qué hace esta persona? Como no puede leer las irregulares, las regulariza. Entonces, este es el error más frecuente, las regularizaciones. En cambio, en la dislexia fonológica, lo que está alterado es la ruta fonológica. ¿Con qué va a tener dificultades? Con todas las palabras, ¿sí?, desconocidas y nuevas, y con las pseudopalabras. Y las palabras que son regulares e irregulares las va a poder leer por la ruta léxica, ¿sí? Las conocidas. Fíjense que dice palabras conocidas, regulares e irregulares, ¿sí? Si no las conoce, por más que sean regulares e irregulares, no las va a poder leer. Y acá, como no puede leer no palabras, lo que hace con las no palabras es lexicalizarlas, ¿sí? Las lexicaliza.
¿Se entiende? Sí, profe. Maravilloso. Entonces, si nosotros pensamos, si ustedes se ponen a pensar, ¿sí? Digamos, cada una de estas dislexias tiene un tratamiento totalmente opuesto. Ninguna de las dos sabe leer. Ahora, yo tengo que saber con qué se va a facilitar, si con que yo le dé estímulos, ¿sí? Le enseñe a leer, por ejemplo, de la manera fonológica, ¿sí? Por fonología, por el método fonológico, o si con que le enseñe a leer por el método de la palabra integradora. Bueno, todo va a ver en qué me apoyo yo para rehabilitar esto. Por eso es importante. Y lo que es importante es que ustedes no estudien el modelo de memoria, porque cuando lo estudian de memoria es cuando se hacen lío, ¿sí? Porque si yo les digo, fulanito tiene tantos años y no puede leer palabras como mate, no sé, capa, beige, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué ruta está alterada? En realidad, si ustedes estudian de memoria, es complejo, porque donde dudaron con una, le chingaron. Si ustedes aprenden a deducir, por esto que saben, qué es L por una y qué es L por otra, les es más fácil. Si no, pueden tener todos los cuadros ahí habidos y por haber, pero después sonamos. Traten de masticarlo el modelo, traten de masticarlo y de pensar ustedes qué pasaría si, de hecho van a tener en el práctico después de lectura, van a tener cuestiones de estas. Y de hecho después sobre esto se apoya lo que sigue, que es la escritura. Y en realidad la escritura no es tan transparente como la lectura, ¿sí? Después eso lo vamos a ver la próxima. La dislexia es una patología muy frecuente. Hay muchas personas conocidas que tienen dislexia, que han llegado a tener, digamos, a ser personas exitosas. Por ejemplo, uno es Henry Ford, que es el dueño, digamos, el revolucionario que inventó las marcas Ford, ¿sí? Y piensen que sí, hoy día sí que el señor no era muy tonto, digamos, ¿no? En realidad, como tenía tantas dificultades en la lectura, fíjense en esa época que ni se sabía que la dislexia existía, en realidad lo que trataba era de aprender desde la práctica y de eso inventa su automóvil, ¿sí? Otra conocida, esta chica la conocen, que es la de Friends, Jennifer Aniston. Bueno, esta chica también dice que tuvo mucho padecimiento y muchos problemas de autoestima, etcétera, etcétera, porque era muy mala en la escuela, era muy bajo su rendimiento académico. Y en realidad había materias como matemática, etcétera, que no tenían problemas, pero nunca le diagnosticaron, sino hasta los 20 años, que tenía dislexia. Así que pobre, cargó con un trastorno durante toda la vida, que nada, después obviamente no le impidió. Hay muchos actores que tienen dislexia y que tienen gente que le dice los libretos para estudiárselos de memoria, ¿sí? Porque se les dificulta mucho leerlos. Es bastante, por eso piensen que es una patología bastante frecuente. Thalía, ¿sí? En realidad, lo interesante de Thalía es que hay varias personas de su familia, con lo cual ella sabía que tienen dislexia. ¿Sí? O sea que ella ya cuando se enfrentó a este trastorno de la lectura sabía lo que era porque varios de sus familiares lo habían padecido. Así que fíjense que es algo más frecuente de lo que uno piensa. Y hay algo que es muy importante, que ustedes saben que, si no saben se los cuento, que hace, no sé, ahora más o menos 4 o 5 años, no me acuerdo, se dictó una ley acá en el país, que es la ley 27.306, donde enumera las adaptaciones que hay que hacer escolarmente en un niño con dislexia. A los niños con dislexia no se les tiene que dar prioridad a todo lo que es la enseñanza oral, hay que darle más tiempo para las tareas. En realidad se eximen del idioma inglés, ¿sí? Porque es muy difícil que puedan aprender una segunda lengua.
Los chicos, aparte que tienen de dislexia, aparte asociado a disgrafía, hay que evitarles que copien texto, facilitarles que puedan usar computadoras, tablets, etcétera. O sea, esto está reglamentado y muy pocos lo saben. Y en realidad, los chicos que no saben leer cargan durante años un tema de frustración por no aprender a leer y muchas veces, ustedes van a ver en la consulta, a mí me ha pasado, que en realidad vienen los padres y la mamá dice, no, es vago, porque cuando yo me siento a leer las cosas con él, las tareas, él las hace, pero solo no puedo, ¿sí? Claro, porque solo tiene que leer él solo. Cuando alguien se sienta y le lee la consigna, el chico lo puede hacer perfectamente, porque no tiene una discapacidad intelectual, ¿sí? Lo que tiene es un trastorno de la lectura. Entonces, cuando alguien le lee lo que tiene que hacer, él lo puede hacer. Si no tiene trastorno de escritura, digamos, lo puede escribir también. Entonces, por eso es importante estar atento a esto. Lo mismo pasa muchas veces cuando en las escuelas los ponen a leer, fulanito lee, milanito lee, y capaz que no quiere leer precisamente por esto, porque le cuesta tanto que se le dificulta. En realidad acá una compañera me pregunta el TGD y la dislexia. TGD es un trastorno, es un término que ya no se utiliza más, ¿sí? El término trastorno generalizado del desarrollo ya no se utiliza más, lo van a ver ahora cuando veamos, se utiliza el trastorno del espectro autista. Pueden tener cuestiones asociadas, pero es muy difícil de evaluarlo, ¿sí? No es fácil. Pero lo que a mí más me interesa, aparte del modelo, obviamente, y todo, es que ustedes puedan ver y entiendan lo difícil que es, que nosotros nos olvidamos, lo difícil que es para un niño aprender a leer, ¿sí? En realidad es una cosa que es muy difícil. Y si encima que es difícil, el método no lo ayuda, es doblemente difícil. Por eso yo siempre digo, digamos, el que sabe, el que no tiene dificultades, aprende a leer con cualquier método. O sea, no diferencia, digamos, si es uno o es otro. El que no tiene dificultades. Ahora, el que tiene dificultades, con el método yo lo sueno, ¿sí? No le ayudo para nada. Entonces, eso es importante. Obviamente que habría que hacer y habría que reformular el método. Porque por otro lado, lo mismo pasó durante muchos años, y ya lo vamos a ver, digamos, la próxima clase, pasó que no se corregía la ortografía, ¿sí? Bueno, en realidad no se corregía la ortografía porque, bueno, en otras épocas se corregía de una forma bastante cruenta y repetitiva, pero en realidad, si uno no le explica a un niño, ¿sí?, que una palabra se escribe de tal o cual manera, no sé por qué tendría que aprenderlo. ¿Por qué extraño designio tendría que aprender que casa se escribe con C y no se escribe con K, si suenan igual? Entonces, esas cosas, para los que trabajan en métodos de estudio y todo esto, sería importante que las vean, ¿sí? Porque, digamos, arrastramos una generación de niños con trastorno de la escritura, cuando en el 95-96 se puso el método de Emilia Ferreiro, cuando en realidad había fracasado en todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Y acá ese método lo arrastramos en algunas cuestiones hasta hoy día, ¿sí? Llevamos más de 20 años. Bueno, esperemos que en algún momento cambie. Yo sé que ahora están como combinando un poco del método fonológico, ¿sí? Bueno, esperemos que cada vez haya más adeptos, ¿sí? Porque precisamente es lo que le es más fácil al cerebro. Le es más fácil aprender de esa forma que de la otra. Entonces, bueno, si ustedes lo piensan, las personas analfabetas, cuando les enseñan a leer de adultos, les enseñan a leer con este método, les enseñan a leer por la decodificación de grafemas fonemas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que es lo que le va a resultar más fácil. Entonces, bueno, son cuestiones del estudio que esperemos que se vayan reviendo en algún momento. Bueno, las dejo que chao y venimos así.
con el Una último. pregunta. Gracias, Sí. profe. Sí. Gracias, profesora. Gracias, profe. El método que aprenden los adultos, ¿no? Cuando son grandes, es el método de Freire, ¿no? Las palabras. No, los adultos aprenden por conversión de grafema en fonema. Ajá. El método de Paulo Freire no aplica. Ay, se le Profe, está silenciada. Está silenciada. Ahí está. No, que se me cerró ahí está. No me acuerdo cuál era el método de Paulo Freire. ¿Sí? No. Pero yo creo que aprenden por el de codificación fonológica. Bueno, escúchenme, la semana que viene vemos escritura, ¿sí? Y, bueno, tengan en cuenta que ya después tenemos el parcial, así que traten de ir avanzando, digamos, con la lectura. Vieron que lleva mucho tiempo lo del modelo, por eso yo no me detuve tanto en la cuestión teórica que está al principio, lo que no quiere decir que eso no sea importante, porque es muy importante y es lo que fundamenta todo esto que yo les dije, ¿sí? De hecho, hubo capítulos que este cuatrimestre los sacamos, ¿sí? Un par de capítulos que este cuatrimestre los sacamos, pero los que están todos. ¿Sí? Bueno, los dejo para los que tienen el práctico ahora. Vayan masticando todo. Gracias, ¿sí? profe. Y nos vemos. Buenas noches. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.